8 meses de embarazo, una maleta y ningún lugar en el mundo a donde ir. Eso era todo lo que tenía Lara cuando tocó ese portón de madera vieja en medio de la noche. Del otro lado abrió el único hombre que siempre la había amado en silencio, el mismo que ella había dejado 2 años antes para irse con otro. Él vio la barriga enorme, vio los ojos de ella, y no preguntó nada. Solo dijo, «Voy a poner el agua a hervir», y abrió la puerta un poco más. Pero eso no es lo que te va a partir el corazón en esta historia. Lo que te va a partir el corazón es lo que llegó después, porque el hombre que la traicionó no desapareció para siempre. Volvió, y volvió justo cuando ella ya tenía tierra propia, nombre propio y una vida que había construido con sus propias manos desde cero. Y el padre que la abandonó cuando tenía 6 años, ese hombre que nunca mandó ni una carta en 20 años, también apareció. Pero apareció muerto y dejó algo que nadie esperaba. Y el niño que nació en esa casita de adobe, en esa madrugada de luna llena, con las manos de una partera de 70 años, ese niño va a decir algo al final que no voy a anticipar. Solo te digo que cuando lo escuches, no vas a poder contener lo que sientes. Esta es la historia de una mujer que llegó sin nada y construyó todo, y del hombre que supo que a veces amar de verdad no es decirlo, es abrir la puerta y poner el agua a hervir. Quédate, porque esta historia merece ser escuchada de principio a fin. La puerta crujió cuando él la abrió. Esa madera vieja, hinchada de humedad, que solo cedía con el hombro empujado contra ella. La luz de adentro se escapó por la ranura e iluminó la figura parada del otro lado. Una mujer de cabellos negros deshecho por el camino, maleta gastada golpeando contra la pierna, y una barriga enorme que el vestido de flores apenas alcanzaba a cubrir. El sol había bajado hacía una hora. Los grillos ya cantaban en la oscuridad del campo, y Mateo Herrera se quedó parado en el umbral mirando a esa mujer, a esos ojos que él reconocía, a ese rostro que había intentado no pensar durante 2 años enteros, sin decir una sola palabra. Ella tampoco dijo nada. Se quedó mirándolo con esa mezcla de cansancio y dignidad que es de quien llegó hasta el límite, y aún así se negó a caer. «Voy a poner el agua a hervir», dijo él, y abrió la puerta un poco más. A veces la vida entera de uno cabe en ese gesto, una puerta que se abre un poco más. No era promesa, no era declaración, no era perdón de nada que necesitara ser perdonado. Era solo una puerta abierta a tiempo, por el hombre correcto, para la mujer que se había ido y que volvió de la manera en que la vida a veces trae a las personas de regreso, sin aviso, sin ensayo, sin nada más que lo que quedó después de que todo se derrumbó. Y lo que parecía apenas un vaso de agua caliente para una mujer embarazada con los pies destrozados de camino, se reveló como el comienzo de una de las historias más hermosas que esas sierras del interior jamás guardaron en el viento. Si tú crees que Dios a veces pone a la persona correcta en el camino justo cuando la esperanza está en el fondo del pozo, dale like ahora. Ese gesto simple ayuda a que esta historia llegue a quien más la necesita hoy. Suscríbete aquí en el canal y activa la campanita, porque las historias que guardo aquí no merecen perderse en medio del ruido del mundo. Cuéntame en los comentarios desde qué rincón me estás escuchando hoy. Vamos a comenzar. Era el interior de aquellas tierras de otro tiempo, en una región donde los caminos de tierra colorada no tenían nombre en ningún mapa porque los mapas no se ocupaban de lugares donde la vida era demasiado grande para caber en papel. El campo despertaba antes que el sol y dormía antes de las 10. Los vecinos se conocían por el olor del fogón. Se sabía quién estaba bien y quién estaba mal por lo que cocinaba, o por lo que ya no cocinaba más. Era uno de esos pedazos de mundo donde la tierra exigía todo de quien se quedara, pero para quien se quedara, ella devolvía con una generosidad que la ciudad nunca entendió del todo. Lara Villanueva creció en ese lugar sabiendo las dos cosas al mismo tiempo. Conocía el olor de la tierra mojada después de la lluvia de verano, conocía el peso de un asadón bien tomado por la mañana, conocía el sabor del frijol cocido con ajo en el momento exacto. Aprendió todo eso con su madre, mujer pequeña de manos grandes, que pasaba las mañanas cocinando
y las tardes enseñándole a la hija que la comida hecha con atención es una forma de amor que la boca entiende antes que la cabeza. Esa enseñanza entró hondo en Lara. Se volvió parte de ella. Se volvió la manera en que expresaba lo que no conseguía decir con palabras. El padre se había ido cuando ella tenía 6 años. Don Aurelio Villanueva salió una mañana diciendo que volvía a la tarde y nunca más apareció. 20 años sin carta, sin palabra, sin rastro. Como si esa familia, esa niña, esa mujer que se quedó esperando, simplemente no existieran en su mundo. La madre nunca habló mal de él delante de Lara, pero tampoco explicó nada. Y hay cosas que el silencio de una madre enseña que pesan más que cualquier explicación. La madre se fue con 52 años. El corazón que se cansó, dijo el médico. Lara estaba en la capital cuando llamaron con la noticia. No tenía dinero para el pasaje del autobús. No pudo ir al velorio. Y esa culpa, la de no haber despedido bien a quien más había cuidado de ella, era la piedra que cargaba más adentro, la que nadie veía pero que pesaba en cada paso. Del padre heredó el abandono. De la madre heredó el cuaderno de recetas, un cuaderno de tapa de cuero gastada, páginas amarillentas con letra menuda, manchas de grasa en las esquinas que probaban que las recetas eran reales, que habían sido hechas muchas veces, que habían alimentado a mucha gente. Ese cuaderno iba donde Lara iba. Era la única cosa de la que no se desprendía. Era el único pedazo de olor a casa que había conseguido guardar. Cuando Rodrigo Salcedo apareció en el pueblo un fin de semana, con ropa buena, carro nuevo y esa voz mansa de hombre acostumbrado a convencer, Lara tenía 24 años y nunca había salido de allí. Rodrigo dijo que ella merecía más que ese lugar polvoriento. Dijo que tenía futuro para ofrecerle. Y ella se fue, porque tenía 24 años, porque nunca había salido, porque nadie la había mirado de esa manera antes. Nadie, salvo Mateo. Mateo Herrera miraba de una manera más profunda y más quieta, de una manera que ella todavía no sabía leer, y que interpretó con la prisa de quien quiere que el mundo sea más grande de lo que es, como falta de ambición, como resignación, como la vida pequeña del hombre que se queda mientras otros se van. Ella se fue sin mirarlo bien. Él se quedó, sin quejarse, sin pedir explicación, con esa calma de quien entiende que la vida tiene su propio tiempo, que forzar no es el modo, que si ha de ser, será, y si no, tampoco vale la pena retener. En la capital, la vida era un apartamento pequeño de paredes delgadas y ventana que daba a otra ventana. Rodrigo trabajaba, ella cuidaba la casa. Al principio pareció combinación justa, con el tiempo pareció prisión. El celular siempre boca abajo, los viajes de trabajo demasiado frecuentes, los ojos que se desviaban cuando ella intentaba una conversación de verdad. Lara se aguantó y fingió, porque no tenía dinero propio, porque no conocía a nadie en la ciudad, porque tenía demasiado orgullo para volver sin haberlo logrado. Y entonces llegó el embarazo, con 6 meses de relación ya gastada, y Rodrigo dijo las palabras correctas, como siempre sabía decirlas, pero la expresión duró un segundo más de lo que debía. Los meses fueron pasando. La barriga fue creciendo. Él fue desapareciendo más. En una tarde común, con 8 meses de embarazo, Lara encontró el celular de él olvidado encima de la mesa. No era intención de ella. Era descuido de él. Y vio todo. Fotos, mensajes. Una mujer de la capital que él conocía hacía años. Antes de Lara. Durante todo el embarazo. Ella se quedó parada en medio de la cocina por un tiempo que no supo medir. La criatura dio una patada fuerte por dentro. Lara puso el celular de vuelta en la mesa, exactamente donde estaba. Fue al cuarto, abrió la maleta, empezó a doblar la ropa, despacio, con cuidado, como quien necesita un gesto organizado cuando todo por dentro se está derrumbando. El cuaderno de recetas de la madre entró primero. Después el peine de cuerno que había heredado junto con el cuaderno. Después, lo poco más que cabía. Cuando Rodrigo llegó y vio la maleta, preguntó qué estaba haciendo. Ella lo miró por última vez. Fui yo la que se equivocó de caminos, dijo.
Pero fui yo la que lo descubrió también. Salió con la barriga enorme y la maleta en la mano sin mirar atrás. El autobús viajó toda la madrugada. Lara se quedó con la mano en la barriga, mirando por la ventana la oscuridad que se iba abriendo conforme salía el sol. Cuando las primeras sierras aparecieron en el horizonte, sintió algo en el pecho que no consiguió nombrar, más viejo que la nostalgia, más honesto que la esperanza. Era reconocimiento. El paisaje que entraba por la ventana era el mismo que había dejado 2 años antes, con el mismo olor a tierra reseca, el mismo perfil de cerro recortado contra el cielo azul que se hacía más profundo conforme el autobús subía. Llegó al pueblo al atardecer. Bajó en la plaza principal con los pies hinchados, la maleta al lado, y se quedó parada en medio de ese polvo color ladrillo que subía despacio en el aire quieto. La madre estaba muerta hacía 1 año, y ella no había podido despedirse. La casa donde creció había sido vendida para pagar deudas. No había parientes cercanos. El padre había desaparecido hacía 20 años. No tenía a nadie. La barriga pesó diferente en ese momento. Lara respiró. Acomodó la maleta en el brazo, y los pies fueron solos, como si el cuerpo supiera el camino que la cabeza todavía tenía miedo de admitir. Subieron la cuesta de piedra, doblaron en el camino de tierra, pasaron por el pie del árbol que ella recordaba de niña, y se detuvieron frente al portón de madera vieja de la casita de adobe que tenía luz amarilla filtrándose por la ventana. Ella se quedó mirando esa luz por un tiempo largo. Era la casa de Mateo. Levantó la mano. Tocó. Los pasos del otro lado vinieron firmes y lentos. Pasos de hombre acostumbrado a caminar despacio porque sabe que no necesita correr. La puerta se abrió, y Mateo se quedó parado en el umbral, con esos hombros anchos y ese rostro que el sol había curtido en los 2 años en que ella no había visto, con los ojos yendo al rostro de ella, bajando a la barriga enorme, volviendo a los ojos de ella. Silencio. No el silencio de quien no sabe qué decir, el silencio de quien está entendiendo algo al mismo tiempo que mira. Voy a poner el agua a hervir, dijo él, y abrió la puerta un poco más. No preguntó quién era el padre. No preguntó por qué había vuelto. No preguntó dónde había estado en los 2 años que pasaron, ni qué había ocurrido allá en la capital que la trajo de regreso con 8 meses de barriga y una maleta gastada. Simplemente hizo lo que cualquier persona de carácter verdadero hace cuando alguien aparece en la puerta con una necesidad visible. Abrió la puerta y puso el agua a hervir. Cedió el cuarto sin discusión. Armó un colchón en la galería cubierta para él. Cada mañana había agua caliente en la pava y algo sencillo en la mesa. Maíz molido, huevo revuelto, a veces piloncillo para endulzar el café. Él salía antes del sol y volvía cuando el sol bajaba, con ese olor a trabajo honesto que la tierra le imprime a quien la respeta. La casita era pequeña y limpia, y el silencio entre ellos era del tipo que no pesa, que en realidad cuida, que respeta sin crear deuda. A la segunda mañana, doña Remedios apareció en el portón como quien no estaba esperando. Pero sí estaba, porque en lugar pequeño, las noticias caminan rápido y las parteras caminan más rápido todavía. Era mujer de 68 años, cuerpo menudo, manos que parecían más grandes de lo que ella era, porque habían recibido a mucha gente en esa región, y lo sabían. Examinó a Lara con calma profesional, preguntó por los dolores, por la posición del bebé, por la presión. Declaró que todo estaba bien. «Y va a nacer aquí», dijo, mirando la casita de adobe con un gesto de aprobación. «En buen lugar». Chavo aparecía todas las tardes fingiendo que era casualidad. Hombre de 30 años, peón y amigo de infancia de Mateo, con manera de payaso y corazón de buena gente. Mateo le tiró un trapo una tarde. Lara se rió. La primera vez que se rió de verdad desde que había salido de la capital. La risa salió pequeñita, medio sorprendida, como si ella misma no esperara que todavía supiera hacerla. Mateo oyó la risa desde la galería y no dijo nada, pero algo en sus hombros se aflojó un poco. Las semanas fueron pasando con ese ritmo quieto, de cosa que está ocurriendo despacio porque despacio es la velocidad correcta para ese tipo de cosa. Lara empezó a ayudar como podía.
doblar trapos, pelar lo que alcanzaba con la barriga enorme, lavar los platos de pie con esa postura de quien aprendió desde niña que el trabajo hecho con atención es una manera de pagar lo que no se paga con dinero. La cocina fue volviendo a tener olor a comida de verdad. El frijol cocido lento, el ajo dorado en la manteca, el café de las 6 de la mañana que se expandía por el patio junto con el canto del pájaro madrugador. Mateo comía todo lo que ella ponía en la mesa sin comentar mucho, pero una tarde, cuando ella había hecho un guisado con lo que había quedado y el sazón exacto que su madre le había enseñado, él se quedó parado con la cuchara en la mano mirando el plato un segundo de más. «¿Tu madre te enseñó?», dijo. No era pregunta. «Sí», respondió ella, y ninguno de los dos dijo más nada, porque había cosas que se entendían con el pecho y no con la cabeza. En la pared de la sala había una fotografía enmarcada. Mujer joven de cabellos oscuros recogidos en lo alto, sonrisa amplia, vestido de fiesta en un día que debió haber sido alegre. Lara miró esa fotografía varias veces, en momentos distintos, y sintió cada vez la misma cosa extraña que no conseguía nombrar. No era envidia, no era culpa, no era miedo. Era algo más parecido al respeto. La presencia de alguien que había pasado por esa casa y había dejado huella buena, y que ahora estaba en otro lugar, y cuya ausencia explicaba mucho del peso que Mateo cargaba en los hombros sin que nadie necesitara preguntar. Había días en que él llegaba del campo y se quedaba en la galería mirando el horizonte por tiempo de más. Había noches en que la casita quedaba silenciosa de una manera diferente al silencio de costumbre, más pesada, más llena de cosa no dicha. Lara aprendió a reconocer esos momentos y a no entrar en ellos. Se quedaba en la cocina, hacía el café sin ruido, dejaba el vaso cerca sin decir nada, y él agarraba el vaso sin mirarla, y eso era suficiente, porque hay formas de cuidar que no piden palabra, y Lara lo había aprendido de su madre, que nunca había dicho «te quiero» en voz alta, pero que había despertado todas las mañanas para hacer el café antes que todos, y se había quedado despierta después que todos para apagar la última luz. Doña Clotilde era la viuda del antiguo dueño de la farmacia, mujer de misa de madrugada y oratorio en casa, con esa voz de quien habla bajo, pero se asegura de ser oída en toda la extensión del mostrador. Había sido comadre de la primera esposa de Mateo. Había sido madrina de alguien de la familia. Había estado en el velorio y en el novenario, y en cada aniversario de misa que siguió. Sentía que tenía derecho a una opinión, y opiniones nunca le habían faltado. La noticia de la mujer embarazada en la casa de Mateo llegó al mostrador de la farmacia un lunes, y salió de allí transformada, como noticia que pasa por boca con talento para crecer. Llegó al mercado como interrogación, llegó a la costurera como escándalo, llegó de vuelta a los protagonistas como hecho consumado que nunca había sido hecho de nada. Doña Clotilde fue en persona. Tocó el portón una tarde de miércoles con una bandeja de dulce en la mano. Dulce con miel, ese era su estilo. Entró a la cocina sonriendo, examinó el espacio con ojos que no perdían nada, elogió la limpieza con una entonación que dejaba entender que había esperado encontrar menos. «Hace bien, Mateo, tener una ayudante», dijo, posando la bandeja. La casa estaba muy sola. La pausa que vino después de la palabra ayudante duró un segundo más de lo que debía. Aunque, continuó, con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Me recordó mucho a Beatriz cuando entró. Tienen un parecido, ¿sabía? No es crítica, no, es solo observación. A veces uno busca lo que conoce, ¿verdad, Mateo? Eso es de la naturaleza humana. La frase se posó en la cocina como cosa que no se puede quitar después de dicha. Lara se quedó callada. Mateo se quedó callado. Doña Clotilde se fue sonriendo con la bandeja vacía. Esa noche, después de que la casita oscureció y los grillos volvieron a cantar afuera, Lara se quedó acostada, mirando el techo con la mano en la barriga, y una pregunta que no quería quedarse quieta dentro del pecho. ¿Sería eso? ¿Mateo había abierto la puerta porque ella había vuelto? ¿O porque ella, de alguna manera que ella misma no percibía, le recordaba a quien se había ido?
La pregunta no tenía respuesta esa noche, y la barriga pateó fuerte, como si la criatura por dentro supiera que no era hora de quedarse quieta. Faltaban 12 días para la fecha prevista cuando los dolores comenzaron. Era madrugada de luna llena, esa luna del campo que ilumina el patio como un farol grande, que proyecta sombra de árbol en el suelo de tierra apisonada y hace que la noche parezca otra cosa diferente a la oscuridad. Lara despertó con un dolor que no era como los otros dolores que ya había sentido. Era el dolor que avisa. Era el dolor que llega cuando el cuerpo decidió que es hora. Llamó bajito, con la voz de quien tiene dolor pero no quiere asustar. Mateo. Él despertó de una vez, como quien dormía liviano esperando exactamente eso. Estaba de pie antes de que ella terminara de llamar, vio su expresión y fue a despertar a doña Remedios, sin necesitar más explicación. La vieja partera tomó el mando del cuarto con la autoridad tranquila de quien ha hecho eso muchas veces y no ve motivo para drama donde hay trabajo que hacer. Mandó a Mateo a buscar agua, trapos, el farol de reserva. Él obedeció, iba y volvía. Cada vez que entraba al cuarto y los ojos de Lara lo buscaban en medio de una contracción, él se detenía cerca de la puerta, sin saber si era su lugar quedarse ahí, si era correcto, si ella quería. «Quédate», dijo ella en un momento, entre un dolor y otro, con una voz que no dejaba margen para interpretación. Él se quedó toda la madrugada. Se quedó cuando los dolores se pusieron demasiado fuertes. Se quedó cuando el tiempo pareció entrar en un estado extraño donde los minutos tardaban más de lo que debían. Se quedó cuando doña Remedios dirigía en voz baja y Lara obedecía con esa fuerza que las mujeres encuentran en lugares de adentro que no sabían que existían. Se quedó sin hablar, sin estorbar, sin meterse donde no era llamado, pero se quedó. Su presencia era suficiente. Era lo suficiente que ella necesitaba, y cuando el llanto cortó el silencio de la madrugada, pequeño, fuerte, indignado con el mundo, el llanto de quien acaba de descubrir que el mundo es grande y frío y muy diferente del lugar de adentro, Mateo sintió algo moverse en el pecho que no supo nombrar en ese momento. Solo supo que tenía los ojos mojados y que tenía vergüenza de tenerlos y que no pudo evitarlo. Doña Remedios puso la criatura en el regazo de Lara. Un niño, pequeño, colorado, perfecto, con los puños cerrados, con esa rabia de quien acaba de llegar. Lara lloró de la manera en que se llora cuando el cuerpo entero descarga de una vez. El cansancio de 2 años, el miedo del camino, la soledad del apartamento de paredes delgadas, el dolor de no haber llegado a tiempo al velorio de su madre, la rabia de Rodrigo, el orgullo de haberse ido sola, el alivio de estar ahí, todo al mismo tiempo, saliendo de un lugar muy adentro. Mateo se quedó cerca de la ventana mirando a los dos. «¿Cómo lo va a llamar?», preguntó doña Remedios, limpiándose las manos en un trapo. Lara miró a su hijo. La criatura había dejado de llorar y la estaba mirando con esa mirada turbia de recién nacido que parece estar tratando de entender todo al mismo tiempo. Después, ella levantó los ojos hacia Mateo, que estaba parado cerca de la ventana con la luz del farol en el rostro. «Lucas», dijo ella. Lucas tenía 3 semanas cuando el abogado apareció en el portón. Hombre de camisa de vestir, portafolio de cuero café, manera pausada de quien ha recorrido buena distancia hasta allí y está acostumbrado a entregar noticias de tipos variados. Preguntó por Lara Villanueva, hija de Aurelio Villanueva. El nombre cayó en el patio como piedra en agua quieta. Don Aurelio había muerto 4 meses antes, en una ciudad lejana. Solo, sin familia cerca, sin que nadie avisara a nadie de nada. 20 años desaparecido, sin carta, sin mensaje, sin una palabra de explicación para la niña de 6 años que se había quedado esperando que él volviera a la tarde y que esperó por muchos años después de eso, de maneras que uno no se da cuenta que espera, y ahora llegaba así, a través de un hombre de portafolio de cuero, como si todo el tiempo el mundo hubiera sabido dónde estaba ella y solo hubiera esperado el momento equivocado para aparecer. El abogado abrió el portafolio con cuidado, de quién sabe que lo que está sacando de adentro va a cambiar algo.
sacó los documentos. Explicó con la voz pausada de quien ya ha dicho cosas así muchas veces, pero entiende que para quien está escuchando es la primera vez. Antes de morir, don Aurelio había buscado una notaría, había registrado todo, y había dejado para la hija que abandonó cuando tenía 6 años, tal vez por culpa, tal vez por amor que llegó demasiado tarde, probablemente por los dos al mismo tiempo, un rancho de 40 hectáreas a pocos kilómetros de allí. Tierra buena, suelo fértil, agua propia de manantial, árboles antiguos con raíz que iba hondo. Lara se quedó mirando esos documentos por un tiempo que nadie midió. Lucas estaba en el regazo de Mateo, dormido con el puño cerrado en la camisa de cuadros de él. El patio estaba quieto. Las palomas rasgaban el cielo allá arriba. Ella no consiguió sentir lo que había esperado sentir. No había perdón formado todavía. Ese trabajo llevaría tiempo, quizás más tiempo del que esos documentos merecían, pero había otra cosa abriéndose despacio dentro del pecho, algo parecido a posibilidad. La sensación de que el suelo podría ser más firme de lo que había parecido cuando bajó del autobús con los pies hinchados y sin destino cierto. Agarró la pluma, firmó. Al día siguiente fue a ver la propiedad por primera vez. Lucas en el regazo, Mateo al lado. Él fue sin ser llamado, con esa manera suya de saber dónde necesita estar sin que nadie tenga que decírselo. Cuando ella pisó en la tierra por primera vez, se detuvo, se quitó los zapatos despacio, se quedó descalza en medio de ese campo abierto, sintiendo el suelo bajo los pies. Tierra colorada, húmeda aún sin lluvia reciente, de ese tipo que guarda el agua hondo y no desperdicia nada. El viento pasó. Lucas dormía. Lara se quedó mirando ese terreno enorme, los árboles antiguos que nadie había plantado pero que habían crecido, porque ese suelo sabía cuidar lo que caía en él, el manantial que brillaba en el rincón con agua limpia y constante. Todo lo que un padre ausente había guardado por años sin que ella lo supiera, y lloró. Pero esta vez era diferente. Era llanto de alivio. Era el llanto de quien pasó mucho tiempo con los pies en el aire y por fin pisó tierra firme. Mateo se quedó al lado sin hablar. Solo se quedó. Y cuando ella volvió el rostro hacia él con los ojos mojados, él dijo en voz baja: «Es tuyo. Todo esto es tuyo. Nuestro». Ella corrigió sin dudar. Él no respondió, pero tampoco discutió. Y había, en ese silencio, un entendimiento que las palabras habrían disminuido. Mateo fue el primero en limpiar el monte, con esa disposición quieta de quien no necesita reconocimiento para trabajar. Chavo fue el segundo, quejándose de cada hormiga y de cada rama, pero yendo. Doña Remedios apareció con una bolsa de semillas guardadas hacía años en un rincón de su cocina, hierbas, condimentos, cosas que ella había esperado hasta que apareciera alguien que supiera para qué servían. Lara plantó con sus propias manos maíz, jitomate, calabaza, frijol, hierbas de olor. Aprendió lo que no sabía con lo que la tierra fue enseñando. Recordó lo que su madre había guardado en ese cuaderno de tapa gastada, que ella abrió por primera vez, con el cuidado de quien abre cosa sagrada. La tierra respondió. Respondió como quien tenía sed hace tiempo y no había olvidado cómo absorber. Lucas fue creciendo en medio de todo eso. Aprendió a caminar por los campos agarrado de los dedos de Mateo, llamándolo Tato, porque todavía no conseguía formar el nombre bien. Mateo nunca corrigió. Caminaba despacio a propósito para que esos pasos pequeños pudieran seguirle el ritmo, con una paciencia que no era de hombre que está tolerando, era de hombre que está queriendo, que está encontrando ese ritmo lento, la cosa más importante que tiene que hacer en ese momento. Había noches en que Lara se quedaba en la galería después de que Lucas dormía, mirando la oscuridad del campo con el cuaderno de su madre en el regazo, y pensaba en todo lo que había ocurrido para que ella estuviera ahí. La ida a la capital que había parecido futuro y había sido error, el apartamento de paredes delgadas, Rodrigo y esa expresión que duró un segundo de más, el autobús de madrugada, la puerta que Mateo había abierto un poco más, la tierra del padre que llegó demasiado tarde para hacer perdón pero a tiempo para hacer suelo. Y pensaba a veces en lo que doña Clotilde había dicho, en el parecido,
en la palabra ayudante, con esa pausa de un segundo. Y la pregunta volvía, más baja ahora, pero volvía. En una de esas noches, sin planearlo, sin ceremonia, Lara fue hasta la sala donde la fotografía de la primera esposa de Mateo colgaba en la pared. Se quedó mirando ese rostro por un rato. Mujer de cabellos oscuros, sonrisa amplia, mirada directa. Alguien que había amado esa casa, ese hombre, y que se había ido antes de querer. Lara se quedó mirando y sintió lo que nadie le había descrito bien nunca. El respeto que se tiene por una presencia que ya no es presencia, pero que moldeó todo lo que todavía está. No era rival, era cimiento, era parte de lo que había hecho a Mateo quien era, el hombre que abría la puerta un poco más, que ponía el agua a hervir, que se quedaba sin necesitar que se lo pidieran. Bajó la cabeza con un gesto pequeño que nadie vio y volvió a la galería, con el nombre del rancho Villanueva llegando lejos, por los mercados de la región, por los restaurantes de la ciudad que querían verdura con sabor de verdad, por el boca en boca de quien había comido y no olvidó el sabor. La noticia se esparció de la manera en que la noticia de prosperidad siempre se esparce, rápido y sin pedir permiso. Rodrigo Salcedo llegó una tarde de sábado con carro nuevo, cabello peinado, sonrisa de vuelta, regalo caro para Lucas en la mano. Se quedó en el portón con esa postura de hombre acostumbrado a ser recibido. «Vine a ver a mi hijo», dijo. Lara se quedó mirándolo por un tiempo largo. La barriga que había traído del apartamento de paredes delgadas ya era Lucas aprendiendo a caminar por los campos, agarrado de los dedos de Mateo. La sonrisa bonita y la voz mansa eran las mismas, pero ella ya no tenía los ojos de antes, y esa diferencia no era visible, pero era total. «No viniste a ver a tu hijo», dijo ella. «Viniste a ver lo que es mío». Él intentó culpa, intentó nostalgia, intentó la historia de quien había cambiado, con la competencia de quien siempre supo usar las palabras correctas. Mateo salió de la galería despacio, limpiándose las manos en un trapo, y se puso al lado de Lara sin decir nada. Solo se quedó ahí. Esa presencia quieta junto a ella era una frase entera sin necesitar palabra. Rodrigo calculó la situación. «¿Entonces así es?» «Así es», respondió Lara. Él se fue de la misma manera en que había llegado, con carro nuevo y sonrisa, solo que esta vez la sonrisa no llegaba. Se quedó en el portón un instante de más, mirando ese terreno, esa casa, a Lucas que había aparecido en la galería agarrado de la pierna de Mateo. Después entró al carro y se fue, pero no se fue de una vez. Rodrigo contrató abogado, entró con pedido de guarda compartida con los documentos y el lenguaje correcto, con la apariencia de padre preocupado que sabía representar bien. Todo el mundo sabía lo que era. Hasta el juez desconfió. Pero el proceso existía. Y proceso existiendo necesita ser respondido. Y responder proceso cuesta tiempo y dinero y el tipo de energía que drena el alma despacio. Fue la primera vez que Lara vaciló de verdad. No vaciló por debilidad. Vaciló por miedo. Lucas era la cosa que no dejaría que le quitaran. Había perdido a su madre sin despedirse. Había dejado el pueblo creyendo que iba a buscar futuro. Había tragado 2 años de vida pequeña dentro de un apartamento de paredes delgadas. Había salido con la barriga enorme y los pies en el polvo del camino. Había llegado hasta aquí, hasta este suelo, hasta este patio, hasta este niño que llamaba Tato y que corría por los campos agarrado de los dedos correctos. No habría más pérdida, ninguna. Mateo fue con ella a cada audiencia. Pagó la mitad de los honorarios de la abogada en silencio, sin anunciar, sin crear deuda. Y en una noche en que Lara estaba con la cabeza en la mesa y ya no podía seguir fingiendo que estaba bien, él se sentó del otro lado de la mesa y se quedó callado por un rato. Después dijo con esa voz baja y constante: «Si quieres, asumo a Lucas como mío, de manera legal, de verdad, pero solo si quieres, no hago esto para ganar nada de ti». Ella levantó el rostro. Lo miró. «¿Y qué quieres de mí, Mateo?» Él la miró con esa honestidad simple que era la cosa más rara que ella había encontrado en la vida. La honestidad de quien no tiene cálculo ninguno,
que dice lo que siente porque no sabe fingir otra cosa. Solo lo que puedas dar, nada más. Había ahí, en esa frase, la respuesta a la pregunta que doña Clotilde había plantado en esa tarde de visita con Dulce y Veneno. No era parecido lo que él estaba buscando. Era ella, esa mujer específica, con ese cuaderno de tapa gastada, con esa manera de cocinar que era amor, con esos ojos que habían aprendido a ver lo que era real. El juez le dio la guarda a Lara. Rodrigo recibió visitas supervisadas mensuales que nunca usó. Desapareció tan silenciosamente como había llegado esa tarde de sábado, y esta vez, sin la sonrisa. Fue en una mañana de campo abierto, con el sol ya caliente y la tierra colorada en las rodillas de Lara, que Mateo llegó hasta donde ella estaba plantando y se quedó parado mirándola por un momento. Ella percibió la presencia y no se levantó todavía. Siguió con las manos en la tierra. «Lara», dijo él. Ella levantó el rostro. El sol estaba en ella. La tierra estaba en las manos. Lucas dormía adentro con doña Remedios cerca. Mateo se quedó mirándola un instante. No de la manera en que se mira a alguien antes de decir algo importante, sino de la manera de quien ya tomó una decisión hace tiempo y solo está esperando el momento correcto para dejar que la decisión exista en voz alta. Sé que pasaste por cosas que no debías haber pasado. Sé que volviste sin saber qué ibas a encontrar. Hiciste correr el manantial, hiciste producir la tierra, hiciste que esa casita volviera a oler a vida. Se detuvo. Y lo que tengo para ofrecerte no es mucho, es esta tierra, este trabajo, este techo, y la certeza de que nunca más vas a necesitar dormir sin saber dónde despiertas. Lara se quedó mirándolo con las manos sucias de tierra colorada. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Conmigo de verdad? ¿O con el recuerdo de otra persona? La pregunta salió honesta y directa, sin crueldad, pero sin rodeos, porque ella había aprendido que las preguntas que necesitan ser hechas solo duelen más cuando se espera. Mateo no desvió la mirada. Cuando te miro, dijo despacio, te veo a ti. Veo a la mujer que tocó mi portón de madrugada y no pidió más que una taza de agua caliente. Veo a la mujer que hizo nacer a Lucas con más fuerza que cualquier cosa que haya visto. Veo a la mujer que se quitó los zapatos en la tierra del padre que la abandonó y se quedó de pie de todas formas. Se detuvo de nuevo. Me preguntas si te veo, y te veo entera. El sí salió de Lara en forma de llanto y risa al mismo tiempo. Esa mezcla que ocurre cuando la emoción es demasiado grande para escoger una sola forma. No fue declaración. Fue rendición a lo que ya estaba decidido desde mucho más tiempo, del que ninguno de los dos había admitido en voz alta. Lucas apareció en la puerta de la casita. Doña Remedios lo había dejado despertar en el momento correcto, porque ciertos momentos necesitan testigos pequeños. El niño vino por el patio con los pasos todavía inseguros de quien está aprendiendo que el suelo es confiable. Llegó cerca de los dos. Miró a su madre, miró a Mateo, y extendió el brazo gordo hacia arriba, pidiendo que lo alzaran, con esa naturalidad de niño que no distingue entre el amor que se tiene y el amor que se merece. Mateo lo alzó sin dudar, y Lucas puso la cabeza en su hombro con el puño cerrado en la camisa de cuadros, exactamente igual a como había dormido en la madrugada en que nació. La boda fue en una tarde de jueves, en la capillita de adobe a la orilla del camino, con el padre que había bautizado a Mateo años antes y que lo conocía de largo. La ceremonia fue pequeña. Chavo y doña Remedios de un lado, dos vecinos del otro, Lucas en brazos de quien podía cargarlo. Mateo usó el mismo traje oscuro de la última vez que había entrado a esa capilla. Pero esta vez no había peso en los hombros. Había otra cosa. Lara entró sola, sin padre que le diera el brazo, sin familia que llegara. Entró con los cabellos negros recogidos de lado, el vestido sencillo que doña Remedios había ayudado a planchar, los pies calzados con lo mejor que tenía. Entró con la cabeza en alto, porque no necesitaba a nadie para validar la elección que había hecho con los ojos abiertos. Y Lucas, que estaba en brazos de Chavo esperando, vio a su madre entrar por la puerta de la capilla. Sonrió. Pequeño, casi invisible, pero inconfundible.
Esa sonrisa de niño que sabe, sin poder explicar cómo lo sabe, que está ocurriendo algo bueno y permanente. Chavo apretó al niño y desvió la mirada hacia arriba para no dejar que la emoción le pasara de los ojos al rostro. La fiesta fue en el patio del rancho, bajo el álamo grande, con mesa larga de mantel blanco y comida abundante hecha por manos que sabían lo que estaban haciendo. Frijoles sazonados con cariño, gallina de rancho cocida con hierbas del cantero, tortillas de maíz calientitas, piloncillo partido en trozos para el café. Poca gente en número, grande en afecto. El sol bajando detrás de los cerros pintó todo de ese color de brasa que Lara había reconocido cuando bajó del autobús con los pies hinchados y sin destino. Esta vez estaba en el lugar correcto. Los años fueron pasando con la misma paciencia con que la tierra produce, despacio, constante, sin hacer alarde de lo que está creciendo. Lucas fue creciendo por los campos del rancho Villanueva con esa mezcla de niño serio y niño curioso que viene de quien nació en medio de transición y creció en tierra firme. Aprendió a sembrar con su madre. Aprendió el modo del campo con Mateo. Aprendió a terquear y a reír con Chavo, que nunca se fue de cerca. Cuando entró a la escuela, los maestros decían que tenía manera de quien fue enseñado a prestar atención a lo que vale. Y era verdad, porque tanto Lara como Mateo eran personas que prestaban atención a lo que vale, y esas cosas se enseñan más con el ejemplo que con instrucción. En una noche de luna, Lara despertó y fue a buscar agua a la cocina. Pasó por el cuarto de Lucas. La puerta estaba entreabierta. Ella miró. Lucas dormía, profundo, quieto, el rostro hundido en la almohada con esa entrega total de niño que cree que el mundo es seguro mientras duerme. No había ventana abierta. No había vigilia de madrugada. No había ese estado de alerta que él había traído consigo desde que nació en medio de la confusión del cuarto prestado, el estado de quien sabe, aunque sea pequeño, que las cosas pueden cambiar. Lara se quedó parada en la puerta por un rato, mirando ese sueño tranquilo. Fue la victoria más grande que esa casa había conquistado, más grande que cualquier cosecha, más grande que cualquier contrato con restaurante de la ciudad, más grande que cualquier reforma o ampliación del terreno. El niño que había nacido en inestabilidad por fin dormía sin vigilar. 2 años después de Lucas nació Isabel. Isabel que heredó el cabello negro de la madre, el silencio sereno del padre, y que llegó al mundo ya pareciendo tener prisa por comenzar. Recibió el nombre de la abuela materna, la mujer pequeña de manos grandes que había enseñado que la comida hecha con atención es una forma de amor. Y cuando Lara abrió el cuaderno de tapa gastada para hacer la primera papilla de la hija, lo hizo con ese cuidado de quien está pasando cosa sagrada hacia adelante. Doña Clotilde apareció en el bautismo de Isabel con una bandeja de dulce, el mismo dulce de siempre, con miel, pero esta vez se quedó callada mucho más de lo que era su costumbre. Se quedó mirando esa casa, ese patio lleno de vida, a Lucas corriendo con Chavo, a Mateo cargando a Isabel con esa manera de hombre que aprendió que cargar a una criatura no es tarea exclusiva de mujeres, y algo en su rostro fue aflojándose despacio. Nunca pidió disculpa. Personas como ella rara vez lo hacen con palabras. Pero cuando se fue, apretó la mano de Lara con una firmeza que era otra cosa diferente a todas las veces anteriores. A veces la verdad se impone así, no con discurso, no con confronto, sino con el peso silencioso de una vida que salió bien a la vista de quien dudó. El rancho Villanueva fue creciendo con esa progresión honesta del lugar que es cuidado por quien ama lo que hace. Primero los mercados de la región, después los restaurantes de la ciudad, después un nombre que circulaba, por el sabor, por el cuidado, por esa calidad de cosa producida por mano que no tiene prisa de cosechar antes de tiempo. Lara contrató familias de la región, compró una camioneta para las entregas, plantó un huerto junto al manantial que el padre había dejado. Chavo se volvió socio informal, nunca con documento, pero con presencia tan constante que ya era parte de lo que la tierra era. Y en una tarde de cosecha, con el sol pesado y la tierra colorada en las rodillas, Mateo llegó por detrás y se quedó mirando a Lara por un tiempo. Esa mirada quieta que ella había aprendido a reconocer a lo largo de los años, la mirada de quien está guardando algo bueno dentro del pecho
y lo deja estar un momento ahí antes de dejarlo salir. Lara, ¿sí? Eres la cosa más fuerte que he visto en mi vida. Ella se levantó, se volvió hacia él con tierra en las manos y sol en el rostro, cabellos que el tiempo había empezado a trabajar con hilos blancos, manos que el campo había marcado, ojos que habían visto mucho y elegido quedarse. Aprendí de la tierra, dijo ella. La tierra no pide permiso para florecer, solo florece. Él sonrió, esa sonrisa rara que valía más que cualquier promesa bonita, la sonrisa de hombre que no la reparte por cualquier cosa, y que por eso, cuando llega, es de verdad. Y Lucas vino corriendo a anunciar que había encontrado un sapo gordo cerca del huerto, con esa urgencia de niño que cree que descubrimientos como ese no pueden esperar. E Isabel fue detrás del hermano a ver el sapo gordo. Y Chavo también fue, porque Chavo siempre iba donde había novedad. Y la tarde se cerró despacio sobre ese patio lleno de ruido bueno, frijoles en el fuego, niños corriendo, el mugido lejano del ganado que Mateo había comprado poco a poco, el canto del pájaro en la rama del álamo, el olor de tierra que había recibido lluvia temprano en la mañana y todavía guardaba el olor. Esta no es historia de amor a primera vista. No es historia de amor que llega fácil, que no cuesta nada, que no pasa por camino de tierra con los pies hinchados. Es historia de amor que se construye en el fogón encendido de madrugada, en la puerta que se abre un poco más sin hacer preguntas, en la mano que se queda cuando no tendría que quedarse, en el niño que aprende a decir tato y que nadie corrige porque el nombre que el niño elige es el nombre que vale. Lara se fue creyendo que iba a buscar futuro, y volvió encontrando el futuro que ya había dejado atrás sin saber lo que estaba dejando. Y Mateo se quedó cuando todos se fueron, sin exigir explicación, sin cobrar prisa, porque había entendido muy temprano que ciertas cosas llegan en el tiempo que deben llegar y no vale la pena forzarlas. Y a veces Dios no pide grandes hazañas, no pide heroísmo ni discurso. Pide solo una cosa sencilla, que cuando alguien aparezca en tu portón con los pies destrozados de camino y los ojos de quien llegó al límite, abras la puerta un poco más y vayas a poner el agua a hervir, porque hay historias que uno escucha y siente que no eran sobre los personajes, eran sobre uno mismo. Si esta fue así para ti, no es coincidencia. Es porque la verdad emocional no tiene domicilio fijo. Encuentra a quien la necesita. Si esta historia tocó tu corazón como tocó el mío al contarla, dale like ahora. Ese gesto simple ayuda a que esta historia llegue a más personas que necesitan escuchar que volver a empezar no es debilidad, que el amor que llega después de la tormenta puede ser más sólido que el amor que nunca fue probado. Suscríbete aquí al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de las historias que todavía tengo por guardar, porque esta fue solo una de ellas. Comparte este video con alguien que esté necesitando escuchar que cuando la vida nos tumba al suelo, a veces el suelo que parecía el peor lugar posible es exactamente el lugar donde algo nuevo va a crecer. Cuéntame en los comentarios cuál fue el momento que más te apretó el pecho. ¿Fue cuando Lara se quitó los zapatos y se quedó descalza en la tierra que su padre había dejado? ¿Fue cuando Lucas sonrió por primera vez en la puerta de la capilla? ¿O fue esa frase sencilla en el portón, en un atardecer de campo, cuando todo estaba todavía por decidirse? Voy a poner el agua a hervir, y la puerta se abrió un poco más. Quiero saber lo que quedó en tu corazón, porque tus historias en los comentarios valen tanto como la historia que acabo de contar. Recuerda, a veces uno cree que solo está pidiendo un lugar para pasar la noche, pero Dios sabe que lo que uno necesita de verdad es un suelo que aguante el peso de todo lo que carga. Hasta la próxima historia. Quédate con Dios, y que Él bendiga tu casa, así como bendijo la de Lara y Mateo.